Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Plan Metropolitano de la Bicicleta 2030. Hoy hablaremos con Jorge Pérez, quien fue director de planeación de la ciudad de Medellín y estuvo a cargo de la revisión del Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van? Todo muy bien, Jorge. Estamos en este programa haciendo entrevistas por los 10 años del Plan Metropolitano de la Bicicleta, tratando de volver a encontrarnos con personas que trabajaron en temas de movilidad en bicicleta específicamente y movilidad activa, con un tema más amplio. Quisimos invitarte porque hiciste parte activa de la construcción del Plan de Ordenamiento Territorial al mismo tiempo que este Plan Metropolitano de la Bicicleta y nos pareció muy importante que tú nos dieras un poco de dónde nació la idea y de dónde salieron estos principios rectores del plan de ordenamiento territorial que tienen que ver mucho con el uso de la bicicleta en Medellín y su área metropolitana. Lo primero que te voy a pedir, Jorge, es que te presentes y nos cuentes un poquito como de tu historia y quién ha sido en todos estos años en la ciudad. Bueno, gracias por la invitación. Es muy rico y muy honroso volver a hablar en esta ciudad que se ha venido hablando tan poco en los últimos años. Medellín, después de ser una ciudad de una profunda conversación ciudadana sobre sus asuntos, se volvió el patrimonio de unas pequeñas élites que deciden todo solitas y que hacen poco por la ciudad. Yo soy arquitecto, yo estudié en la Bolivariana en los años 80 y toda mi vida he estado aquí como ciudadano y afortunadamente por muchas razones, específicamente por mi trabajo en la universidad, yo fui profesor y luego fui decano muy joven en la Facultad de Arquitectura. Pues esos años de los 90 en que había tanto diálogo social, que había planeación estratégica, en que se vivieron todos los procesos de planeación participativa, que generaron lo que yo considero un proyecto colectivo de ciudad, pues eso me permitió volverme, digamos, un urbanista en algún sentido. Y luego, pues yo trabajé siempre como arquitecto, pero en el 2004 fui subdirector de planeación del área metropolitana y estuve 4 años y luego en el 2012 estuve en planeación de Medellín y ahí fue que hicimos pues varias cosas. Una de ellas fue el plan de ordenamiento territorial, que tiene mucho de qué hablar. Y, y una cosa que yo creo que fue muy significativa y que es importante para esta conversación fue que en el 2014 fuimos sede del Foro Urbano Mundial, la más grande conversación sobre ciudades y sobre urbanismo que se ha dado en la ciudad y una de las más grandes del mundo en muchos años. Y en esos años además hicimos el pabellón Medellín en Plaza Mayor, que en general dan cuenta de que era un entorno muy proclive a la conversación, a la reflexión, a la discusión sobre la ciudad. Entonces eso ahí a grandes rasgos es parte de lo que he hecho y por lo que he estado implicado en estos asuntos de la ciudad. Y bueno, más recientemente escribí un libro que yo creo que es bueno mencionarlo porque ese libro lo escribí pensando en que hay una historia de 30 años de esta ciudad en la cual pues se demuestra que hubo un proceso de pensamiento colectivo que fructificó en muchos cambios en la ciudad y que si esa historia no se reconoce y no se piensa, me temo que vamos a perder el rumbo mucho más de lo que ya lo hemos perdido. Sí, ya metiéndonos mucho más al tema del plan de ordenamiento territorial, yo recuerdo que en esa época hubo tal vez una de las más grandes que reconozco eh, como intención de verdad realizar conversaciones territoriales, conversaciones con grupos de interés, eh, realmente tratando de construir en conjunto. Normalmente estas se hacen, pero ya estaba construido el POT. Estas conversaciones tomaron mucho tiempo y eran conversaciones que de verdad iban encaminadas como a construir esa visión de ciudad que la ciudad quería apostarle. ¿Recuerdas un poco cómo fue ese paso previo a tener el POT? Pues hay una precisión que creo que es muy bonita hacerla y es que realmente el POT ya estaba. O
O sea, el POT es un modelo de ocupación del territorio, un modelo de ciudad que estaba formulado desde el año 99 y que se ha revisado en el 2006. Y yo creo que lo más importante que hicimos en el 2013, cuando empezó el proceso formal de revisión y actualización del plan, fue reconocer, valorar que había un modelo de ciudad y que lo que había que hacer era diagnosticarlo y, y complementarlo, enriquecerlo, mejorarlo para avanzar. Y en ese sentido yo suelo decir que uno de los elementos más importantes del POT del 2014 es el diagnóstico, porque lo que hicimos fue recoger, capitalizar toda una historia de muchas búsquedas que la ciudad venía teniendo y tratar de darle coherencia y homologarlo. Pero lo otro que nos pasó fue que en esos años con el Foro Urbano Mundial, pero muchas otras actividades complementarias, concursos, convocatorias diversas, pues lo que pasó es que en Medellín estuvieron prácticamente los más grandes urbanistas del mundo. O sea, no se le puede olvidar que aquí estuvo Richard Florida, Bento Derian, Carlos Moreno, que hoy es un fenómeno mundial, estuvieron aquí en el 2014, pero con ellos también estuvo Michael Bloomberg, gente del estudio de Jan Gehl, estuvo gente de las oficinas de planeación de ciudades tan importantes como Nueva York, estuvo toda la gente de Ono Habitat. Entonces fue como que cuando estábamos formulando el POT había un mare magnum de ideas que enriquecieron las ideas que ya la ciudad tenía, que eran ideas construidas con las facultades de urbanismo, de arquitectura, de ingeniería, de sociología, con una gran discusión colectiva que esta ciudad venía dando desde los 90 y en los principios de este siglo, y con esa gran vocación de una ciudad que pensaba desde el urbanismo cómo habitar mejor. Nosotros tenemos una historia de haber sido una ciudad del automóvil, una ciudad pensada desde las máquinas, y yo suelo decir que con el cambio entre los años 90 y este siglo, empezó como la victoria del urbanismo sobre la ingeniería de tráfico. Es decir, Medellín, yo creo que fue una ciudad que logró como torcerle el cuello al monstruo de la ingeniería de tráfico, que solo pensaba que hacer ciudad era hacer carreteras. Y con el advenimiento de cosas como el Manual de Espacio Público a finales del siglo pasado, con la llegada del POT, como que la discusión empezó a ser mucho más integral, mucho más compleja. Y entonces esta larga respuesta, mis respuestas suelen ser bastante largas. Para ¿Sabe? ir a lo que me preguntaste, pues nosotros estábamos primero con un grupo multidisciplinario muy amplio, pero segundo, como ya conté, rodeado de los mejores urbanistas del mundo y pues teníamos la ocasión de lujo de tratar de vaciar en ese plan de ordenamiento todas esas concepciones. Y yo recuerdo que Brento Derian, que había sido director de planeación de Vancouver, influyó mucho en, por lo menos en mi pensamiento personal, con una serie de planteamientos en que nos decía, pónganle números y demuestren las ideas con datos. Y nos empezamos a dar cuenta que las ciudades construidas de la manera tradicional, como era Medellín, pues eran muy inhóspitas para la gente. Y entonces, pues ya superada la mayor dificultad que tuvimos, que fue esa enorme crisis de violencia y de imposibilidad de habitar la ciudad, y esa gran búsqueda por el espacio público, por los espacios colectivos, pues nos dimos cuenta que lo que le faltaba era accesibilidad, conectividad, seguridad urbana, salud pública, una serie de atributos que había que buscar, y entonces estructuramos en el modelo del POT un planteamiento muy fuerte que se sintetizaba en la inversión de la pirámide de la movilidad, priorizando la movilidad peatonal, priorizando la movilidad no motorizada, priorizando una ciudad accesible en la bicicleta, priorizando una ciudad accesible para los adultos mayores, para los niños, para las personas, y después las otras actividades de movilidad motorizada que también son esenciales y en muchos casos necesarias, pero fundamentalmente priorizando el transporte público masivo, luego el transporte público y de último el transporte privado. Una cosa que no era un capricho, sino que es una respuesta a los datos, a los números, a la realidad de una sociedad que tiene bajos niveles de motorización privada,
que tiene pues grandes avances, aunque son insuficientes en transporte masivo y de mediana capacidad, pero que tenía que abordar el problema de la bicicleta con mucha más seriedad y que tenía que abordar el problema de la movilidad no motorizada peatonal con mayor prioridad. Y pues hicimos muchas cosas que quedaron realizadas, por ejemplo, haber logrado realmente un proyecto que yo creo que es emblemático para el futuro de esta sociedad, que es atravesar el río con espacio público y con vida pública, no solo con espacio público, porque el espacio público se ha convertido como en una caricatura, pero no, es vida pública, o sea, un lugar para habitar, para estar. Entonces, pues eso fue lo que hicimos y, y en ese planteamiento pues apareció el tema de que la mayor inversión económica que ha hecho esta ciudad en la historia tiene que ver con vías para los automóviles y que pues que había que transformar las visiones presupuestales, las visiones de construcción de infraestructura, las visiones del desarrollo para entender que pues las ciudades hiperdependientes de la movilidad motorizada son ciudades menos saludables, menos habitables, más poluidas, más violentas, con mayor inseguridad en las vías, donde los niños y los adultos mayores, las mujeres, las personas en general podemos habitar menos bien y que Medellín tenía que lograr resolver esa ecuación en muchos casos de mucha plata, de entender que la mejor inversión posible no es construir más carreteras y más infraestructuras duras, sino construir más espacios para la movilidad simple, natural de los seres humanos. Y me acuerdo una cosa que me gustó mucho también de lo que decía Brento Derian es todos los viajes diarios que se hacen en una ciudad empiezan caminando. O sea, el que va en bus, el que va en metro, el que va en tren, el que va en bicicleta, va a pie primero desde su casa hasta donde toma el vehículo. Entonces, pues eso para mí fue muy simple y muy revelador. Y termino diciendo que, pues entonces en el POD hicimos muchas cosas que ya uno en el tiempo se empieza a dar cuenta que de alguna manera fuimos muy avanzados frente al mundo. O sea, hicimos lo que muchas ciudades del mundo han venido ejecutando en el tiempo. La diferencia es que nosotros no ejecutamos. O sea, desde la tradición histórica de Medellín de ser una ciudad con mucha capacidad ejecutiva, en los últimos años, particularmente los años de vigencia del nuevo POT, nos hemos distinguido por administraciones públicas con tremenda capacidad de inacción, con muy poca ejecución, y las metas y los indicadores del programa de ejecución del POT se han desarrollado muy poquito y muchas de ellas son maquilladas. Sí, es increíble, pero incluso antes del POT que le apostaba a ese tipo de ciudad, había proyectos o hubo proyectos más importantes, por ejemplo, la peatonalización de Carabobo o la recuperación de la Plaza Cisneros. Estás contando de Parques del Río, que eran proyectos de verdad muy grandes, enfocados precisamente en ese modelo de ciudad que después, en 2014, se deja plasmado, que después de ese 2014 pues no hubo más proyectos de esa envergadura. Parques del Río, digamos que se terminó lo que se había dejado ya como en ejecución, pero no se inició uno nuevo, incluso con alcaldes prometiéndolo. Eh, como que entramos en una etapa como de lucha entre esos dos modelos de ciudad nuevamente, que parecía que Medellín había decidido por uno, pero volvió otra vez ese modelo de ciudad enfocado en los intercambios viales y en las vías y en otra vez una prelación hacia el vehículo privado automotor. Había cosas en ese POT y yo quiero saber de dónde salieron y es, por ejemplo, temas que hoy son fundamentales y que se vienen trabajando en todo el mundo y son, por ejemplo, el derecho a la ciudad, la sostenibilidad, el enfoque de género. En ese tiempo eso no se tocaba, casi no se trataba y quedaron consignados ahí y hoy son tema fundamental para todas las ciudades. ¿Ustedes cómo llegaron a esos temas que en ese momento pues nadie hablaba de eso? ¿De dónde salieron? ¿Cómo llegaron a ellos? Yo creo que hay una cosa muy bonita que tú mencionas y es que siempre la participación ciudadana en los procesos de planeación resulta insuficiente.
Yo recuerdo que a mí me decían, es que no hubo participación, pero sí hubo y hubo muchísima. Lo que pasa es que habríamos deseado muchos que hubiera más y que hubiera más tiempo y que hubiera más capacidad de convocar y todas esas cosas. Pero yo creo que mucho se debe a la participación ciudadana, particularmente, por ejemplo, yo recuerdo las mujeres que tenían grupos organizados muy sólidos y fueron de un activismo y de una beligerancia muy bonita que nos enriqueció muchísimo la concepción en el plan de ordenamiento. Pero también hubo otros niveles de participación muy importantes de los adultos mayores. Yo recuerdo cuando íbamos a los barrios y a algunos sectores de las comunas de Medellín, encontrábamos una discusión muy intensa de los adultos mayores sobre su ciudad. Yo creo que eso era una cosa que tenía presencia y que era muy importante porque es una realidad que hoy tenemos más esperanza de vida y cada vez hay más adultos mayores habitando en las ciudades. Yo recuerdo lecciones de las mujeres, por ejemplo, sobre la accesibilidad, sobre su seguridad, sobre muchas otras cosas. Pero también, como ya mencioné, pues lo del Foro Urbano Mundial y todas estas discusiones del mundo, pues fueron muy importantes. Y hay una cosa que hay que decir. Nosotros con el alcalde Aníbal estuvimos, por ejemplo, en el COP21 en París como invitados. Y entonces Medellín era como ciudad un invitado especial, un invitado de honor a las grandes discusiones globales. Y yo creo que eso lo aprovechamos mucho. Hubo innovaciones muy importantes. Por ejemplo, un cambio radical en la historia de la concepción de los parqueaderos. Si tú generas demasiado eh, suelo para parqueos, estás atrayendo carros. O sea, si tú haces parqueaderos, los llenas. Y hay una paradoja muy triste y es grandes extensiones de ciudades gigantescas en el mundo donde hay más espacio para los automóviles, para los parqueaderos, que para parques, para espacios públicos, para rutas peatonales, para sistemas de bulevares, alamedas, corredores de ese tipo. Entonces, yo me acuerdo que en las discusiones de Medellín eso era muy importante para nosotros y la gente hablaba mucho de eso. Por ejemplo, cuando hicimos el plan integral del centro, que es parte constitutiva del POT, una de las grandes conclusiones que entendimos es que una de las grandes estrategias tenía que ser, digamos, domesticar el tráfico en el centro tradicional. Algo que no se ha hecho nada, porque lo único que se han hecho es dos o tres siembras de jardines en algunos espacios, pero el centro sigue siendo el mismo y que el único gran espacio público que se proyectó por los concursos que se hicieron con Galería Bolívar, pues se dejó invadir y pues está bastante maltratado como sector y como proyecto. Entonces la concepción era coherente, articulada alrededor del POT, de buscar una ciudad más humana, una ciudad más accesible, una ciudad más segura, una ciudad más saludable. Hicimos estudios con Facultad de Salud Pública y Secretaría de Salud sobre el impacto y la incidencia de los vehículos en la seguridad y en la salud pública. Teníamos datos muy relevantes sobre la accidentalidad y la incidentalidad, que es distinto en la ciudad. La cantidad de muertos de Medellín en las carreteras, en las vías, es absolutamente inadmisible y es de una insensatez que no logro entender cómo la sociedad no se conmueve. Una sociedad pues que ha luchado tanto por preservar la vida humana, que ha logrado pues superar tasas de homicidios violentos muy altos, pues se descuida muchísimo con la tasa de muertes en las vías y de accidentalidad en las vías y de desastres en las vías. Mi madre, personalmente, mi madre cuando yo era director de planeación sufrió un atropello que prácticamente le costó, pues no se murió, pero se salvó 6 o 7 veces de hacerlo porque, porque esa era la ciudad que vivíamos y que vivimos todavía. Entonces las metas que propusimos eran metas para hacer de Medellín una ciudad más humanamente habitable, más segura, más tranquila, con tráfico más calmado, con regulaciones más sólidas, preservando el derecho de todo el mundo a movilizarse, no solo de los automotores. Proponíamos metas de kilómetros de ciclorrutas porque entendíamos que aunque Medellín es una ciudad con pendientes altas en muchos sectores,
en las áreas de mayor potencial de densificación urbana, que es alrededor del río. Hay muchas áreas planas, hay muchas instituciones y hay mucha vivienda. Entonces se podían hacer grandes extensiones de corredores con ciclorrutas. Hicimos algunos pilotos, unos que nos costaron sangre como Palacé Sí. o como algunas otras cosas. Y lo que uno ve es que yo creo que hay una tremenda inconsciencia y una tremenda irresponsabilidad, no solo de los actores públicos, sino también de los actores privados. El lobby de algunos sectores empresariales que promueven los automotores, los combustibles y esas cosas, pues sigue imperando. Pero también es que hay una cosa que tengo que decir, me perdonan quienes me vayan a oír, pero ¿cómo puede ser posible que una ciudad en 9 años tenga 9 direcciones de planeación? O sea, es imposible que haya una oficina de planeación operativamente exitosa, eficaz, que ofrezca alguna solución a la sociedad cuando cada año promedio se cambia la dirección. Y, y por el otro lado, pues es claro que hemos tenido alcaldías sin discurso urbano, sin discurso ambiental, en una condición de enorme contaminación atmosférica y de una polución bastante peligrosa. eh, pues eso es un tema, parece que menor para las administraciones públicas. En uno de los países más urbanizados del mundo, que es Colombia, con Medellín, que tiene más del 80% de población viviendo en ciudades, el debate urbano, el debate sobre los temas urbanos brilla por su ausencia. Si uno recuerda las campañas políticas de elección de administraciones, pues el discurso sobre el futuro de la ciudad no existe. Y una cosa que es lo que más representa el problema de por qué el POD no se ha implementado. Si tú lees los planes de desarrollo de las tres últimas administraciones, prácticamente el POD brilla por su ausencia. Entonces, si uno formula un POD, que es un documento de referencia orientador, pero en los planes de desarrollo, que son los instrumentos de inversión y de focalización de los recursos públicos para que las ciudades cambien, no aparece, pues el POD es como, como un saludo a la bandera. O sea, el POD puede ser bueno, regular y malo, pero si no se implementa es malo. Y claramente yo creo que estamos ante una situación en que la voz ciudadana, la voz de los ciudadanos, las expectativas de los habitantes de Medellín sobre su futuro urbano eh, no han sido respetadas. Esto me abre a una pregunta que me pidieron que te hiciera y es, esto es una cosa de Colombia y creo que Latinoamérica lo sufre igual. Muchos de los planes que se hacen, como dices tú, sean buenos, regulares o malos, no se llevan a cabo. ¿Qué crees que hace que esto no suceda normalmente? Los planes que se hacen nunca llegamos a cumplirlos ni en un 50%. Pues Manuel, yo te voy a contestar muy desde Medellín con un planteamiento que yo hice en mi libro y es este. Yo considero que lo que hizo transformadora la realidad de Medellín fue que fue un esfuerzo colectivo. Yo creo que con el advenimiento de la democracia y con la crisis que tuvimos en los años 90 por la violencia y la crisis económica, Medellín aprendió a pensar juntos y tuvimos una etapa de un gran pensamiento colectivo que hacía que hubiera un proyecto de ciudad en el cual se enmarcaban o se inscribían los alcaldes sucesivos. Entonces el proyecto no era el alcalde, sino que el proyecto era la ciudad y el alcalde era un gestor enfocado en ese proyecto, que cada alcaldía ponía unos matices, unos énfasis, pero alrededor de un proyecto colectivo. Pero desde el 2016 hacia acá lo que hemos tenido es el proyecto soy yo, el proyecto es el alcalde, lo que a él se le ocurra, lo que a sus asesores se les ocurra, desconocen completamente lo construido colectivamente, los procesos del plan estratégico, del POT, del urbanismo social, de todas estas cosas pasaron a un segundo plano y esto lo puedo demostrar con datos, no con opiniones, pero son unos hechos reales que el plan maestro de Parques del Río se suspendió, el plan maestro de las uvas se suspendió, el plan maestro del Jardín Circunvalario y el Cinturón Verde Metropolitano se suspendió, la continuidad de las políticas metropolitanas
como el CIATA, como las directrices metropolitanas, se ha trastocado, para no decir se suspendieron también. Pero en general yo creo que mucho del discurso es un discurso más de repentización, más de tan genial yo y no tan genial la ciudad que construye procesos de largo plazo. Y una de las cosas que Medellín había logrado era que entender que procesos de continuidad de largo plazo son los que son verdaderamente transformadores y eso lo demuestran EPM, es la construcción de muchas alcaldías, el metro es la construcción de muchas alcaldías y gobernaciones, pero también los procesos de transformación urbana más importantes y más significativos que ha hecho Medellín a lo largo del tiempo han sido construidos sucesivamente por varias administraciones. Aníbal Gaviria, mi ex jefe, decía una frase que a mí me parece que es muy sensata y es varios buenos gobiernos sucesivos, sintonizados y con continuidad. Esa es la clave en casi cualquier ciudad del mundo y uno que ha tenido la suerte de participar en organizaciones internacionales sobre ciudades, se da cuenta que casi siempre que aparece una ciudad que evoluciona positivamente, es el resultado de eso, de sucesivos gobiernos que respetan y continúan las construcciones colectivas que vienen de atrás y no las administraciones que inventan de cero el futuro. Nosotros Voy teníamos, a, voy a sí, suspender un segundito. Paramos un momentico. sí, Voy claro, al lo puedo baño y vengo. pausar. Perdón. Error, me tomé una cerveza como a las 9 y... Voy a reanudar la grabación ahí. Eh, Dale. estábamos, quería hacerte una pregunta, pero entonces voy a dejar un momento de silencio para que la grabación sea, pues para poder editarlo fácil. Después de la construcción del POT, pues en Medellín y en el mundo han aparecido unas dinámicas diferentes que no se tenían en ese entonces. Hablo, por ejemplo, de las plataformas de domicilios como famosa Rappi o otras. El tema de Uber, que es un transporte en vehículos particulares que no se puede llamar público, ni mucho menos. Todo esto no existía cuando se pensó el POT y hoy se ha vuelto un problema en el sentido de que no sabemos qué hacer con eso, ¿cierto? No sé tú cómo ves esto, porque viene muy enfocado a los vehículos particulares motorizados, es decir, esos modelos están basados en carros y en motos. No sé cómo ves tú en la ciudad que ha cambiado todo esto en los últimos años. Sí, hay una realidad que hay que reconocer y es que la planificación y los planes de ordenamiento tienen que ser dinámicos y por eso la ley ofrece revisiones a mediano y corto plazo y la revisión estructural de largo plazo. En estos años el POT no se ha revisado y realmente el seguimiento y el rigor con el cual se ha gobernado el POT, la gobernanza del POT ha sido muy precaria. Yo insisto, yo creo que hay mucha ignorancia urbana en términos de la gestión de Medellín en los últimos años y eso se nota y se evidencia en la implementación del POT. Pero en los cambios que tú mencionas son vitales, pero hay uno que no mencionaste que es el COVID. O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de aprender lo que representaba el sistema urbano porque lo perdimos y lo recuperamos. O sea, tuvimos como la doble condición y eso enseñó mucho sobre la salud pública. O sea, hay que recordar, por ejemplo, que el río llegó a estar casi en niveles de limpieza, entre comillas, que nunca habían estado. Pero eso, pues en 2 años se volvió a perder o en un año. Entonces yo creo que la ciudad, la sociedad mm, no capitalizó suficientemente el COVID, pero tampoco ha entendido las dinámicas que tú mencionaste, o sea, Uber, Rappi, las plataformas que han llegado y que han condicionado pues la vida motorizada, pero incluso uno que es muy importante ya no a nivel solo urbano, sino regional, que es la suburbanización y la población de las áreas rurales. Antioquia se está convirtiendo en una gran parcelación, todo el centro del departamento, los municipios del oriente lejano, del suroeste, del occidente, se están parcelando a velocidades inimaginables.
pero eso nos está pasando en Santa Elena, en Altavista, en San Cristóbal. La sociedad tiene unas capacidades incluso de hacer cosas en el filo de la navaja de la legalidad, o sea, la forma como se hacen subdivisiones, proindivisos, pues son muy complejas y se ha llenado de vivienda buena parte de los corregimientos en áreas que no estaba previsto. Entonces la respuesta que te tengo que dar es que todas esas realidades tienen en el POT un instrumento, pero es que el POT no es un instrumento de gobierno urbano, sino se acompaña del, como ya dije, del plan de desarrollo y de voluntad política. Y voluntad política no es carreta, es decisión, es gobernar. Y yo creo que una de las grandes precariedades que tiene la ciudad de Medellín en los últimos años es falta de gobierno urbano. Y falta de gobierno urbano es de autoridad, de control, de implementar las leyes, de poner a funcionar las normas ambientales, de regular los suelos, de controlar. O sea, Medellín hoy en día es una ciudad muy descontrolada y el POD creó un sistema institucional de gestión que planteó, entre otras cosas, la Secretaría de Gestión y Control y todo está desgobernado. O sea, el turismo, el ruido, la invasión del espacio público y los antejardines por los comercios, el parqueadero. Toda la ciudad es un parqueadero irregular. Por donde tú transitas encuentras un carro parqueado donde le provoca. Las plataformas, motos y automóviles se parquean donde quieren a esperar pasajeros y no hay manera de que se muevan. La oficina de planeación o yo no sé quién ha perdido un liderazgo en la ciudad impresionante. Y eso tiene otras manifestaciones, o sea, la gente se rasga las vestiduras por la reinvasión de Moravia, pero hay problemas, por ejemplo, en zonas de alto estándar. Prácticamente no hay un solo edificio de lujo en Medellín que no tenga reformas irregulares en todas las terrazas, pérgolas, pergolitas, pergolotas. Cuando haya un terremoto en Medellín, yo no sé qué va a pasar con la cantidad de reformas de fachadas irregularmente hechas, sin cálculos estructurales, sin licencias de construcción, que se van a caer como, como Sí. el maquillaje que son. Entonces, Manuel, esta larga argumentación lo que va es que hay un tema que no es menor, que se llama gobierno urbano. Y eso es una experticia, eso es un saber hacer que esta ciudad perdió. Las inspecciones son unos nidos de corrupción. Lo que se hace a través de las inspecciones es una vergüenza colectiva y la ciudad está desgobernada y a la mano los que crean en Dios dicen de Dios, los que crean en otra cosa Sí. podríamos decir a la mano del demonio, porque lo que está pasando es terriblemente demoníaco. ¿Y crees que como ciudadano hay alguna herramienta que se pueda utilizar para contrarrestar un poco esto? Es decir, uno sabe que el POT es un documento vinculante, es decir, eso es un acuerdo que sale eh, desde el Consejo de la Ciudad, pero uno como ciudadano no sabe hacia dónde aplicar o si a través de tutelas o alguna acción de cumplimiento uno puede lograr como obligar, entre comillas, a la administración pública a actuar. Pues yo lo que creo es que el problema que estamos enfrentando es muy complejo, o sea, y voy a tratar de ser muy crítico, que es lo que me gusta hacer casi siempre, porque ser crítico es ser optimista, quien critica cree que hay un futuro mejor y por tanto, pues eh, eso hay que decirlo, y es que yo creo que hemos ido perdiendo una calidad institucional muy fuerte en la ciudad. O sea, si uno recuerda, la pérdida de calidad técnica del área metropolitana es inconmensurable. La pérdida de calidad en términos de conocimiento técnico, de rigor de gestión, de gobierno ambiental, no solamente ambiental porque el área es una aclaración necesaria, no es una autoridad ambiental. El área metropolitana es un área metropolitana que ejerce una autoridad ambiental, pero no es una autoridad ambiental. Es un área metropolitana y las áreas tienen unas condiciones de ley en la ley orgánica de ordenamiento que son importantísimas y que son de superior jerarquía en muchos aspectos, pero la clientelización y
pues destrucción de valor que se ha hecho en el área en los últimos años es terrible, pero lo mismo pasa, como ya dije, en las oficinas de planeación y en los municipios y en el caso de Medellín, pues mucho en Medellín. Entonces, cuando se aprueba un POT, tiene que haber un consejo con calidades técnicas mínimas. Eso también se perdió. La calidad de conocimiento urbano, la calidad de debates urbanos que se hacen en el Consejo de Medellín dan pena. A mí me tocó enfrentar las falsas BIP, me tocó enfrentar el problema de las faltas de curadurías, me tocó enfrentar el POT, me tocó enfrentar las discusiones sobre parques del río y eran discusiones muy complejas y muy ricas y los concejales tenían buenos asesores y había mucha participación ciudadana y esa era una ciudad viva, pero yo creo que eso se ha perdido mucho y estamos en un entorno bastante difícil. Mi preocupación es que las legislaciones son importantes, el nivel vinculante del POT es muy importante, pero no se vinculó y no pasó nada. O sea, es vinculante, pero se desconoció y no pasó nada. Y hay muchos poderes que protegen que el POT no se implemente, pero por el otro lado, lo que sí es vinculante de fondo es la ciudadanía, la fuerza ciudadana. Yo creo que lo que nosotros hicimos, bueno, regular y malo, se hizo porque había un proyecto de sociedad que estaba liderando lo que nosotros estábamos tratando de hacer y de alguna manera, pues el POT que hicimos no es el resultado solo técnico de un grupo de trabajo, sino que es el resultado de una ciudad, de una sociedad que discutía los temas urbanos, los temas ambientales, los temas de movilidad, y eso se ha perdido mucho. O O sea, sea, que se hoy preparaba para la yo, discusión también. pues es que honestamente, yo recuerdo que yo participé en más de 150 sesiones públicas de urbanismo y de discusiones de ciudad en 2 años. Y yo recuerdo en el 2005, 2006, cuando se formulaban los concursos internacionales para las centralidades norte y sur del área metropolitana, o cuando se formularon los planes estratégicos de la Aurra Norte y Aurra Sur, o cuando se formularon las directrices metropolitanas de ordenamiento territorial, y posteriormente cuando se hizo el debate de Bio 2030, era una ciudad vital alrededor de los temas de planeamiento y de visiones de ciudad, pero no, esto ahora es como que de lo que se habla es del turismo, de la gentrificación, pero ¿cómo no va a haber gentrificación si no hay política urbana de vivienda? Sí. Claro que tiene que haber gentrificación, es que lo que no hay es oferta de vivienda. Entonces la gentrificación es notoria, pero no es el foco fundamental, es que no hay vivienda. Y si no hay vivienda, la gentrificación es un efecto apenas normal de un mercado lleno de ausencia de oferta y con una demanda gigantesca. Entonces, no sé, yo creo que se ha simplificado sobremanera los problemas de la ciudad, se han menospreciado y tenemos una realidad muy difícil porque me temo que para que vuelva a haber un empoderamiento colectivo como el que hubo, nos van a faltar 20 años más. O Bueno, sea, el problema de construir, y yo soy arquitecto, entonces algo sé de construcción, es que uno construye un edificio en 2 o 3 años, pero lo destruye en un mes. sí. Eso mismo pasa con la política urbana, eso mismo pasa con las ciudades, eso mismo pasa con las estructuras como un POT. Y es que usted se toma mucho tiempo en construir un POT y lo destruye simplemente no priorizando la gestión. Jorge, estamos tratando de que no se nos hagan demasiado largas las conversaciones para que la gente las pueda escuchar como en su ida al trabajo o su regreso a casa o mientras hace ejercicio. Ajá. Pero queríamos hacerte una última pregunta que le estamos haciendo a todo el mundo en la calle. No es una pregunta fácil, la verdad la mayoría de la gente no sabe cómo hacerlo, pero si uno pudiera escoger un solo proyecto, eh, entendido no solo de construcción, sino un proyecto amplio que pudiera promover más el uso de la bicicleta, ¿por dónde crees que debería uno poner ese foco? No tengo la menor duda que es el río. O sea, todo lo más estructural
de esta ciudad, no solo Medellín, sino de esta ciudad metropolitana que es la ciudad real, pasa por reinterpretar el papel del sistema río. Eso está desde las directrices metropolitanas en el 2006 hasta el último POT planteado y en el PEMOT y en todos los planes que hemos hecho como estructura fundamental. La forma geográfica, la forma natural de esta ciudad genera que la infraestructura, que la vida, que el funcionamiento de la sociedad deba reinterpretar el río. Y en eso la movilidad en todas sus dimensiones es la esencia del proyecto del río. Y una anotación sobre el río no es solo un proyecto de espacio público, el río es una estrategia integral muy compleja para atender las nuevas dimensiones de la movilidad regional, porque con la construcción de las 4G, la presión sobre el valle metropolitano se incrementa. Es el área de inversión pública en saneamiento del río más multimillonaria que hemos hecho en muchos años. Es la oportunidad de espacios públicos, es la oportunidad para tener el tren del río, es la oportunidad para tener nuevas expansiones del metro, es la oportunidad para tener ciclorrutas y sistemas de movilidad no motorizada. Hay decenas de campus universitarios, de sistemas de salud, hospitales, etcétera, que están perfectamente interconectados a lo largo del río. Entonces, la respuesta, Manuel, es el río. El río es el futuro, es el pasado, la esencia del futuro de esta ciudad como estructura urbana pasa por el río. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta conversación. Creo que nos hicieron falta tocar muchos temas. Yo espero más adelante que podamos volver a conversar. No sé si quieras dar un mensaje final. Sí, no, pues que me excusen porque yo hablo mucho, de modo que cuando quieran puedo volver a hablar. Yo, el lío es callarme, pero yo creo que esta es una ciudad que merece que le prestemos atención, que le prestemos cuidado, que miremos las políticas urbanas como algo que no es de urbanistas, de constructores y de arquitectos, sino que es nuestro territorio de vida, es la ciudad para la vida de todos nosotros. Bueno, Jorge, hasta luego. Muchas gracias por todo, que estén muy bien. Gracias, un abrazo.